Feliz noche a todos. Espero que todos se encuentren súper bien, que este comienzo de semana pues sea para todos un comienzo de semana poderoso. Yo hoy estoy así como con energía, estoy así como con buena actitud. Y ya llegó María Eugenia, así que espero que nos podamos unir rápidamente. Aquí estoy agregando para esto porque este tema es, primero, impelable, tiene muchísimo de qué hablar y tiene mucha tela que cortar. Aquí estás, mi amor, por fin. Hola, ¿cómo, es- ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal Medellín? Excelente. Muy bien, excelente. Aquí en casita. Sí, bueno, estamos todos guardaditos. Así andamos todos, ¿cierto? Y aquí han liberado un poco la cosa estos días. Sin embargo, y ahorita vamos a tocar un poquito de eso con el tema del miedo, ¿no? Sin embargo, hoy ha sido el día en donde mi esposo me dijo, salió un momento a hacer, aquí solamente salimos de verdad por cosas muy básicas, muy obligatorias, comida, farmacia, no se sale para más nada. Y mi esposo me dijo hoy, es la primera vez en 2 meses que veo que hay como un poco más de gente en la calle. Les bueno, creo que entonces ya está empezando el regulador interno a empezarse a controlar, ¿no? Claro, la situación aquí en España ha sido una situación que es ya mundialmente conocida, entonces creo que también hay un factor ahí, prensa, un factor personal. Aquí yo vivo a 40 minutos de Barcelona y Cataluña ha sido uno de los lugares más afectados. Eh, pero bueno, el mío es libre, dicen por ahí, así que esperemos que poco a poco a la nueva normalidad nos podamos ir incorporando con las mejores herramientas posibles. Y para eso estamos tú y yo el día de hoy aquí, mi amor querida. Yo Bien. tengo que decir que yo estoy feliz de tenerte aquí, María Eugenia, porque habíamos intentado en Gracias varias por la ocasiones. invitación. Habíamos intentado en varias ocasiones hacerlo y pues por razones de trabajo, de tiempo, de horario, era complicado poder coincidir un martes. Y bueno, de verdad que muchas gracias por tomarte el tiempo para estar aquí. Para las personas que se están incorporando, María Eugenia es una de las brincolaboradoras en nuestro equipo en Brincoformación. Además de eso, es una persona que honestamente no nos conocemos personalmente. Todo el tiempo ha sido así online, pero primero me divierto Virtual. horrores con ella. En segundo lugar, sus cursos han sido una maravilla siempre. Así que todo lo que tengo que decir de ella es bueno, es maravilloso. Y viene de un área que fue el área donde yo me estrené en el coaching, porque aunque yo vengo del mundo de la psicoterapia y a mí me gusta, este espacio se llama Espíritu a Tierra porque, bueno, producto de mi evolución personal y dentro del mundo del coaching, yo creo que es importante hacer esa conexión entre lo espiritual y lo terrenal y poder pasar y vivir por este espacio, reconociendo todos esos recursos y todas esas áreas de impacto que tenemos para transitar este espacio, ¿no? Sin embargo, yo amo mucho el coaching organizacional, el coaching gerencial, porque fue donde yo me inicié y fue donde yo me estrené. Y tú me vas a escuchar decir en muchas ocasiones que yo no puedo divorciar, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo por lo que he escuchado de ti, no se puede divorciar al ser humano del coaching organizacional ni de la gestión empresarial, porque las empresas y las organizaciones son organismos vivos gracias a los seres humanos que A la trabajan gente. en esas organizaciones. Entonces a mí, por ejemplo, me pasaba Así que es. yo estaba trabajando en capacitaciones, en formaciones, estaba apoyando equipos, yo por lo menos llevaba mesas técnicas de formación para Metro de Caracas en Venezuela, para transnacionales, y el pedacito de la formación eran 4 horas, pero el proceso de coaching se llevaba previo con todos los líderes, con todas las personas involucradas, con las contratistas. Era un proceso tan rico, tan hermoso, tan nutritivo, que yo lo honro muchísimo y digo que eso ha sido una de las cosas que para mí
ha sido sustento y base para todo este proceso que hoy en día pues ya me lancé a la sola, ¿no? Porque es súper poderoso y para eso también a veces el miedo es necesario. Necesitamos que el miedo nos alerte un poquito. Yo quiero que te presentes un poquito, María Eugenia, antes de dar así como un poquito la estructura de lo que vamos a Listo. hablar hoy. Que nos cuentes quién eres tú, qué es lo que haces, cómo llegaste a Medellín y, Interesante. y bueno, y comencemos a hablar del miedo en el rediseño humano. Bien, primero dime si se escucha bien allí. ¿Está bien el Perfecto, audio? maravilloso. Listo, bien. Bien, bueno, Elena, gracias pues por la invitación, por el espacio. Justamente en estos días leía tu historia y me conecté un poquito contigo. Fíjate que sí venimos como más o menos caminando en la misma sintonía. Yo vengo de trabajar muchos años en Venezuela, de emprender por allá en el 2012. Una muchachita, no sé, tenía que 22 años, 21 años, Voy a decir como 15 y años, porque emprendí. Bueno, me aparento menos de edad, pero bueno, ya pisé los 30, ¿no? Eso no se puede ocultar. Bueno, Elena, emprendí por allá en el 2012, comencé con el tema de involucrarme mucho con este tema de las empresas, me gusta mucho el talento humano, me gusta mucho ese contacto con los trabajadores, yo creo que es un mundo maravilloso y estar en contacto con cada uno de ellos definitivamente me dio a mí un aprendizaje muy, muy grande y me hizo ser pues lo que soy hoy. ¿Cómo llegué al coaching? Definitivamente el coaching, pues yo lo tomé por un tema más profesional. Sí, bueno, me tocó, tomé la decisión, digo me tocó, pero realmente fue una decisión muy personal emigrar desde Venezuela en el 2017. Llegué a Bogotá. Te puedo decir que en Bogotá di golpes, tropiezos. Bueno, tú también migraste y debes saber de qué te estoy hablando sí, perfectamente, ¿cierto? claro. Y qué fuerte, después de que ya tienes un camino recorrido, después de que ya pues pensabas que ya tenías como construido tu vida o lo que tus sueños. Te puedo decir que en Venezuela yo cumplí mi sueño, o sea, yo siempre dije, yo quiero tener una empresa, yo quiero tener clientes, yo quiero ser profesional independiente y lo hice. Y realmente pues cuando llego a Bogotá, realmente fue un choque y digo que ahí el choque más grande fue con mi ego y eso pues no lo puedo ocultar. El hecho de decir, wow, o sea, después de hacer tantas cosas, ahora qué voy a hacer acá. O sea, con qué me conecto, con qué me adapto, en dónde encajo, o sea, muchas cosas porque, bueno, no sé si sabes, pero el tema migratorio en Colombia es bastante complicado porque, bueno, de esto tienes un curso súper interesante, ¿no? De migración. Eh, el tema migratorio en Colombia es complicado porque no es como otros países que tú vas, solicitas una visa, emprendes, o sea, no, realmente acá estar legal es difícil, muy difícil y durante mucho Yo, tiempo pues yo tuve lidié. la oportunidad de irme a Colombia porque una persona, estando yo en Miami, yo migré 2 veces en un año y la primera migración fue a Miami. Y estando yo en Miami, yo hice un programa de liderazgo. Y estando en ese programa de liderazgo, conocí a una coach argentina que vive en Bogotá. Y cuando yo le dije, mira, me tengo que mover a Estados Unidos, tengo que sacar a mi mamá de Venezuela, estoy en esta situación y tal, y ella me decía, no puede ser, pero si tú tienes todo allá, ya estás dando clases, estás en una academia. Ese es tema para otro live que perfectamente lo podemos hacer juntas. Ella me dice, vente para Colombia porque justamente en la escuela donde yo me gradué están buscando una persona que sea especialista en programación neurolingüística. Revisaron mi currículum, me llamaron, me hicieron 2 entrevistas y cuando me pasaron, o sea, cuando tenía que hacer, cuando empecé a hacer lo de la gestión del tema, averiguar para lo del tema legal, ya yo no podía pasar más tiempo en Estados Unidos, se me estaba venciendo y como tú dices, la cosa no es tan sencilla, no era tanto como ir y resolver el tema ya, si lo quería hacer de esa manera. Y tomé la decisión de no hacerlo porque yo tenía que esperar por lo menos un año, año y medio para poder entablar un proceso donde yo pudiera arrancar. Y dije, mira, ¿sabes qué? No me va a paralizar el miedo. Agarré, me monté en un avión y me vine para España en 7 días. Pero la gente cree que particularmente destinos como Colombia, pues bueno, son muy sencillos y después, bueno, suceden este tipo de cosas, ¿no? Que no, que no, que no. Sí, es difícil y pues en todo ese cambio, ese transitar, obviamente pues el miedo está ahí siempre presente y pues para resumir más o menos todo el camino, luego conecté con el coaching un día, bueno,
ya había hecho coaching hace mucho tiempo en Venezuela por una situación muy personal. ¿Y qué Ujú. pasó allí? Me conecté, o sea, el coaching me ayudó tanto a salir de esa situación que siempre quise como estudiarlo, certificarme, pero bueno, en Venezuela era muy costoso hacer una certificación de coaching, realmente pues yo no tenía los recursos. Y estando en Bogotá se me presentó la oportunidad y te puedo decir que no fue fácil, o sea, yo podía, y no me da pena decirlo, o sea, yo cobraba y me quedaba sin la plata, pero yo decía, listo, o sea, estoy pagando mi certificación de coaching y no me importa porque es mi sueño, es mi proyecto, me conecté con eso y al principio lo tomé como desde la mirada de una salida laboral, porque yo decía, bueno, es lo que en este momento a mí me va a permitir conectarme con lo que era antes, porque todavía uno sale de un lugar y sigue mirando a lo que era antes, Sí. ¿cierto? Uno se queda conectado con lo que fue, con lo que hizo, con lo que tuvo. Y eso fue mi mayor despertar en el coaching, el darme cuenta de que, o sea, lo que había sido antes ya fue, ya pasó, ya, o sea, no hay forma de volverlo a obtener ahora. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me hizo el coaching? Me hizo darme cuenta de que en Venezuela sí, hice muchos proyectos y emprendí mucho porque una acción te lleva a un resultado y por eso hice el curso del verdadero orden de las cosas para cumplir tus objetivos porque fue un curso que realmente lo hice desde mí. Realmente en Venezuela me enfoqué tanto en hacer y tener que mi ser, o sea, mi interior estaba totalmente vacío, ¿cierto? Incluso a veces me cuestiono y digo, si mi ser en Venezuela hubiese sido diferente, yo todavía de pronto estuviera allá. Pero así sucedieron las cosas y acá Claro, estamos, ¿cierto? lo que sucedió es perfecto para ti. Lo que sucedió es lo que Así tenía es. que pasar y lo que está sucediendo es lo que tiene que pasar. Así de sencillo. Así Así es. es, y cuando estás transitando esa etapa, el miedo es tan grande y te paraliza tanto, o sea, y es lo que vengo también a hablarte del curso de quién te habló de miedo y con el rediseño humano que lo estamos conectando en este momento. El miedo, tenemos la creencia tan errada del que el miedo es malo y nos da miedo tener miedo, o sea, tenemos miedo y queremos salir huyendo del miedo y esto realmente es imposible y te digo que es imposible porque lo he vivido. Digo, Dios mío, o sea, en ese proceso decía, bueno, ¿en dónde me escondo del miedo? ¿Qué hago porque no quiero este miedo? Y definitivamente entendí que el miedo es una emoción más, como la alegría, como la tristeza, como el amor, como el enojo, o sea, y decir que a las personas, por ejemplo, no tengas miedo, yo digo que es una creencia errada porque el miedo es necesario y no Total. lo podemos eliminar de nuestras vidas, no podemos decir no quiero el miedo. Creo que Hay es tres importante decir, cosas. bueno, Disculpa, mi amor, disculpa. Termina la tranquila. idea termina la idea. No, pues que creo que es importante más bien tomar el miedo y siempre mirar como que, bueno, ¿para qué me sirve el miedo en este momento de mi vida? O sea, ¿qué me tiene para decirme? ¿Qué me hace sentirlo? ¿De dónde viene? Creo que es allí donde hay ninguna emoción es mala, dice Jude. Así es, ninguna. Así es. Mira, hay tres cosas que me gustaría conversar el día de hoy en función a lo que es el rediseño humano, ¿no? Yo me especializo en rediseño humano y trabajo muchas áreas dentro del rediseño humano justamente porque yo creo que el rediseño humano forma parte de la cotidianidad de nosotros. O sea, el rediseño de vida es un acto cotidiano. Lo que sucede es que ese acto cotidiano nosotros no por normalizarlo, sino por no darle la importancia que tiene, lo llevamos al estiramiento o lo reconocemos solamente en el momento del estiramiento. ¿Cuándo es el momento del estiramiento? Bueno, el momento en el que tengo que hacer un cambio drástico de vida, el momento en el que no sé qué es lo que está pasando conmigo, el momento de cómo recojo mis pedazos del piso, tengo la Mm, vida vuelta un 8, me divorcié, enviudé, son los casos extremos en donde entonces cuando salimos de un duelo comienza el paso siguiente, el día del rediseño y no sabemos por dónde comenzar. ¿Okay? Y resulta que nosotros nos estamos rediseñando prácticamente a diario, porque si tú tienes una agenda y tienes otras cosas confirmadas y a ti te llama alguno de los clientes y te dice, María Eugenia, mira, ¿sabes qué? No me voy a poder reunir contigo. ¿Qué es lo que tú haces? Rediseñarte mm, inmediatamente. Mira, no te preocupes, déjame ver, no nos podemos ver hoy, ok, entonces tienes libre el jueves o el domingo, porque yo no voy a perder ese cliente, ¿verdad? Entonces yo te doy opciones, tienes libres las 2 de la tarde o las 5 de la tarde. Entonces ahí tú empiezas a rediseñar inmediatamente una nueva estrategia en donde haces gala de tus mejores recursos personales.
Ahí entra en juego absolutamente todo, porque entra en juego la venta personal, desde el punto de vista más práctico y más terrenal. Ahora, ¿qué sucede cuando ese rediseño es un rediseño que involucra otro tipo de situaciones? Cuando estamos hablando de un rediseño en donde yo estoy tomando decisiones de vida, estoy tomando decisiones como emigrar, como te pasó a ti, como me pasó a mí, estoy tomando decisiones como me voy a casar o salí embarazada o mira, lo perdí todo, te voy a comenzar de cero, o mira, me voy a divorciar, yo o me divorcio o mato a este tipo, o sea, tengo dos opciones, o me divorcio o lo mato, no tenemos el divorcio. Ella, venga para acá, yo la ayudo, usted se divorcia es mejor todavía, pero nos evitamos el problema de la braga naranjada. Entonces, ese rediseño, en el 90% de los casos que llegan a mí, la primera instancia es la instancia del miedo. Entonces hay tres cosas Mm, que me gustaría conversar contigo, porque independientemente de este curso que tú lanzaste ahorita por Brincoformación, me parece que es súper poderoso por eso justamente que tú acabas de hablar ahorita y que yo lo traía a colación dentro de los tres puntos que quiero que la gente se lleve. Yo quiero que la gente tome nota, escriba, sepa, se lleve algo de contenido de estas conversaciones, ¿no? Lo primero es, nacemos con unas creencias bien particulares, o nacemos con unas creencias, no. Nacemos dentro de sistemas crecemos. familiares y crecemos generando creencias que a veces ni siquiera conocemos el origen de ellas porque son creencias Ujú. de nuestro subconsciente, de algo que escuchamos, de algo que vimos, de alguna deducción que dentro de nuestra programación neurolingüística se produjo y nosotros ya de esa deducción entonces hicimos una creencia. Y esa creencia nos va funcionando a lo largo del tiempo. Llega algún momento en el que esa creencia, producto de la circunstancia o por cambio de experiencia o porque tomamos la decisión de, se va cambiando, va evolucionando, además nosotros también vamos creciendo. Ahora, fundamentalmente hay tres situaciones que nos limitan y que nos ponen ante una situación de miedo. El no puedo, el no quiero Mm, y el yo debo. Eso es, o sea, yo cada vez que escucho a alguien, es que no puedo, o es que yo debo, o es que, eh, tú sabes, no quiero, pero ya yo sé que ahí está la sombra del miedo latiendo. La pregunta es, ¿qué sucede con el cuestionamiento? ¿Qué pasa con ese autocuestionamiento que si por deberes nos deberíamos hacer o tenemos la elección de hacernos para enfrentar ese miedo? así es. Y decías algo súper interesante, las cosas que nos decimos, ¿cierto? Y que nos producen miedo, el no puedo, el yo tengo que. Y eso es lo que yo llamo las conversaciones limitantes y que a veces de forma inconsciente no sabemos que nos están cerrando la posibilidad de rediseñarnos, ¿sí? De rediseñar pues ese ser o esa mejor versión de mí que quiero porque nos las pasamos como estancados en una cosa de que yo quiero esto, quiero esto y voy por esto y hago mil acciones y al final, ¿qué nos queda? Puede que alcancemos el objetivo o puede que no, porque también es una probabilidad, pero entonces, ¿qué pasa conmigo? Me desgasto, me agobio, me autocuestiono el hecho de que fíjate que no puedo y sigo avalando esa creencia y digo no puedo. Ahora, ¿cuál es la invitación acá con respecto a esta creencia y a esto que me limita? Y es lo que yo siempre digo y es la invitación que nos hace el coaching ontológico, hacernos conscientes de la creencia, ¿cierto? O sea, listo. Y aquí es donde los coaches jugamos un papel súper interesante porque a veces también humanamente pensamos que nosotros solos podemos hacerlo, porque yo soy capaz, porque bueno, es que yo no quiero contarle mis problemas a otra persona, porque ahí también hay una barrera y hay miedo a mostrarme, miedo a descubrir qué realmente hay detrás, porque eso Ujú. es como una caja de miedo donde le quitamos, no sé, como una cebolla. Imagínate una cebolla, le quitamos una Así. capa de miedo y viene otra capa de miedo y ahí vamos con ese montón de capas que un miedo te lleva a lo otro, ¿cierto? Todos están como conectados entre sí. Entonces ahí lo importante, creo yo, Elena, para poder salir de esa situación y enfocarnos realmente en el rediseño, es identificar con la ayuda de un coach o con la ayuda de algún especialista, pues ya el que la persona elija, a identificar esas barreras, si realmente pues quiero hacerlo, epa, ya va, ¿qué me está pasando y cómo lo identifico? A comenzar a cambiar esas conversaciones que estoy teniendo de mí mismo y de las cosas que me suceden. Y yo lo digo mucho en mi curso,
en vez de decir no puedo o no soy capaz, de pronto cámbialo, no sé, por ya lo voy a lograr, estoy en proceso de lograrlo, o sea, y a veces esto suena como magia o suena como que es algo irreal, y cuando lo colocas en práctica te das cuenta de que sí funciona. Y también decimos que nuestros lenguajes o nuestra forma de comunicarnos crea nuestra realidad. Habitamos nuestro mundo desde un lenguaje descriptivo. Entonces, fíjate la importancia de cambiar esas conversaciones limitantes o esas creencias de todo eso que me digo todos los días por cosas positivas que realmente me conecten pues con esa visión, con ese rediseño que yo quiero lograr allí. Sabes que una de las cosas en las que yo insisto mucho con las personas con las que yo trabajo es en la conciencia del diálogo interno y en la conciencia de lo que vamos diciendo, porque nuestra programación neurolingüística hace que nosotros nos manifestemos verbalmente como pensamos inconscientemente. Hacemos construcciones Uh -huh. inconscientes que vienen de nuestro subconsciente y que manifestamos de forma verbal. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy conversando contigo y te digo, discúlpame, María Eugenia, yo no quisiera molestarte, pudiera ser probablemente porque efectivamente soy muy amable y entonces mi amabilidad se puede manifestar de otras formas y entonces yo en este momento además te estoy diciendo no quiero interrumpirte si siento que te estoy interrumpiendo, pero también puede ser una manifestación de mi poca autoestima. Si yo Uh -huh. recurrentemente te estoy diciendo disculpa, yo tengo temor a molestarte, yo no quisiera interrumpirte, qué pena me da hacerlo, no quiero hablarte alto porque pienso que te voy a molestar. Lo que yo estoy manifestando con esa forma de expresarme, que lo estoy verbalizando, es ese inconsciente que tengo por debajo de cero. Ese diálogo interno que tengo en constante cuestionamiento. Cuando yo hablo del autocuestionamiento ante los no puedo, ante los no quiero y ante los no debo, me refiero justamente a eso que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo te estás autocuestionando? Porque por autocuestionamiento no es, probablemente el autocuestionamiento que estás haciendo también es un autocuestionamiento limitante. Entonces es un autocuestionamiento que te va a decir, no, no puedes, no, no Uh debes, -huh. no lo hagas. Ahora, ¿dónde nace ese autocuestionamiento limitante? Es ahí donde es importante que los que nos escuchen y los que vean esto posteriormente sepan que si no puedes salir de ese espacio, es importante que busques ayuda, porque ese espacio va a definir la forma en que te relacionas con el miedo. Y entonces vamos al miedo, que era el segundo punto que me parecía súper importante tocar hoy, que además lo trabajas de una manera súper bien en el curso, ¿no? Le tenemos miedo al miedo. A ver, vamos a hablar de la cuarentena que ya está pasando, pero que me parece súper interesante conversarlo ahorita, que Uh estamos en la puerta del nuevo mundo. O sea, ya empezamos a vivir el nuevo mundo y hay mucha gente que no se ha dado cuenta. Entonces, tenemos miedo de vivir el nuevo mundo, tenemos miedo al miedo de enfrentarnos a una situación que no conocemos, le tenemos miedo a esa sensación, a esa emoción, a esa ansiedad. O realmente nos estamos cuestionando, ¿qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me escuchas Sí, bien? la señal se está cortando un poquito, no te escuché Ok, bien, te escuché hasta donde decías le tenemos miedo al miedo y allí te quedaste. ok. Decía entonces que estamos ante una situación, porque, bueno, ya la cuarentena hay muchos países que están en plena cuarentena ahorita, bueno, estas cuarentenas de 2 meses, ¿no? Sin embargo, hay otros que ya se están empezando, pues, de alguna manera a incorporar y que ya empezó a funcionar, ya empezó a caminar, ya estamos atravesando, empezamos a atravesar el umbral del nuevo mundo, de la nueva normalidad, de la nueva forma de relacionarnos y le tenemos miedo al miedo de esa nueva gestión o le tenemos solo miedo a la gestión. O sea, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Cuáles son las mejores herramientas que le podemos dar, Eugenia, a las personas para este tránsito que comenzamos a caminar? Yo siempre le digo a las personas, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, creo que sí, Sí, que pregúntale a tu miedo sobre qué te está ajá. hablando, de qué te está alertando. Ujú. Ujú. Ajá, cuéntame,
porque no Te quiero que se congelaste alargue más. ahí, Elena, qué pena. Ajá. Yo te veo a ti muy bien. ¿Tú cómo me ves? ¿Me escuchas bien allí, sí? Sí, yo te escucho. Pero si quieres, ajá, déjame mover para ver. Ya, No ya, sé si es ya. mi internet. Yo te veo, No, ahorita yo sí no te te veo escucho bien. bien. Te quedas. Ahí sí me escuchas. Es que estás Sí, sí, te escucho y te como. veo bien. Listo. Me decías que cuáles eran las mejores herramientas. No te escuché bien. A ver, si quieres, déjame que salgo y te vuelvo a invitar a ver si podemos conectar mejor. Ahí mejoró. Ah, ya, no me muevo. No lo toques. No lo toco. Ajá. Entonces, te decía, ¿cuáles son las mejores herramientas que le podemos dar a las personas ahorita, ¿ok? Desde tu perspectiva, para este nuevo comienzo, para esta nueva forma de relacionarnos, ¿ok? Que estamos ya empezando a vivir. Claro, sí. Bueno, para mí la principal herramienta, y esto lo he venido hablando durante todo este tiempo de cuarentena, incluso lo mencioné mucho en el Brincongreso, es simplemente entender o aceptar o soltar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Estamos en un proceso de cambio en el que todavía estamos agarrados en lo que éramos y hacíamos antes del confinamiento, en lo que está pasando ahora y con una incertidumbre en nuestra mente inmensa en qué va a pasar y qué vamos a hacer mañana. ¿Será que todavía tengo mi empleo? ¿No lo tengo? ¿Será que qué? O sea, y lo decíamos hace poco con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo, la OIT sacó un comunicado súper importante y nos decía que es increíble la cantidad de riesgos psicosociales que se han incrementado a raíz del confinamiento. O sea, no es solamente el miedo a infectarme, el miedo a contraer la enfermedad, sino también a nivel emocional y mental lo que me está pasando con esto. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, veníamos envueltos en una rutina, en un día a día, y de repente yo digo que la rueda del hámster se trancó y quedamos ahí varados y nos tuvimos que bajar, ¿cierto? Entonces, nadie, yo creo que pocas personas estaban preparadas para este momento y hay una gran incertidumbre y un gran miedo que invade hoy a las personas en este tema. Entonces, creo que la principal herramienta es primero aceptar que lo que está pasando allá afuera, que lo que está pasando fuera de estas cuatro paredes no depende de mí. ¿Cierto? No lo puedo controlar, no lo puedo cambiar. Quisiéramos tener ese don para hacer así cambiarlo, pero no podemos, no depende de nosotros, ¿cierto? ¿Qué depende de nosotros? La forma en cómo observo esa situación, ¿sí? ¿Cómo es mi actitud frente a todo esto que está pasando? Y aquí una de las herramientas interesantes es preguntarme, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Quién quiero ser después que pase todo este confinamiento? ¿Cierto? Y hay una pregunta acá también interesante. ¿Voy a volver al mismo lugar en el que estaba? No sé. ¿Y si voy a volver siendo la misma persona o qué habrá cambiado en mí en ese momento? ¿Sí? Porque también uno de los principales miedos en este momento y lo que nos tiene muchas personas de pronto congeladas o bloqueadas es, ¿qué pasa? El confinamiento vino a enfrentar a las personas con toda esa cantidad de problemas o situaciones a las que le dábamos la espalda. ¿Por qué? Porque estábamos envueltos en el día a día, porque bien perfectamente el dicho que dice que nuestro trabajo es la segunda casa, yo diría que es la primera. Yo paso más tiempo en mi trabajo que en mi casa. Claro, Entonces, tienes ¿qué razón. pasó? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó con esto? Nos vino a enfrentarnos con todo ese montón de situaciones que teníamos mucho tiempo dándole la espalda. No sé, por poner un ejemplo, situaciones personales, emocionales, de familia, sí, o sea, la comunicación, las relaciones que construimos en nuestro hogar, ¿cómo eran? ¿Y qué me está pasando en este momento con eso? No lo sé manejar. Entonces aquí también viene una pregunta interesante. ¿Realmente lo que nos agobia y nos da miedo es lo que está pasando afuera o lo que está pasando dentro de nosotros mismos? ¿Sí? Es Claro, eso lo porque que nos tiene agobiados. y además ahorita hay una situación importante que revisar. Si nosotros pasamos durante todo este tiempo un periodo de conexión interior, y aquí habían dos elecciones que hacer, o elegías trabajar, porque creo que no había oportunidad para no elegir. Hmm. Eligió no elegir, esa fue su elección, no elegir. Ujú.
Eso es importante tenerlo claro. No, yo dejé que esto pasara y yo me quedé viendo Netflix y me la viví de la mejor forma que pude y me relajé y me tomé el tiempo para descansar. Es válido. Tú elegiste hacer eso. Esa fue tu elección. Claro. Tú no quisiste tomar partido por ningún... esa fue tu elección, el no tomar partido por. Y lo digo porque hay personas que piensan que ser pasivo o ser inactivo ante una realidad va a hacer que el miedo se decante y que desaparezca. Y Mm, resulta que en el momento en el que te actives o estando aún pasivo, el miedo se presente, vas a permanecer conectado a él porque no vas a haber resuelto realmente la situación que te genera ese miedo. No le vas a haber preguntado ese miedo para qué estás apareciendo, qué es lo que me quieres decir, qué es lo que me quieres decir de ujú. mí para resolver esta situación. ¿Por qué estás apareciendo ahorita y por qué no habías aparecido antes? ¿Y para qué quieres que yo me alerte sobre esto que está sucediendo? ¿No? Y lo digo porque creo que hay muchas personas que no han entendido, la mayoría estoy segura de que sí, pero creo que todavía hay muchas personas que no han entendido que toda esta situación colectiva, porque no fue que pasó en Colombia, ni pasó en Venezuela, ni pasó en Guatemala, ni pasó en Italia. Esto pasó, mi amor, hasta en la Atlántida. O sea, hasta la sirenita Sí. está en confinamiento. Esto le pasó a todos grises, ¿no? Entonces, tenemos que estar claros que había una necesidad energética colectiva de que nosotros resolviéramos una Mm, cantidad de situaciones y que fuesen situaciones que resolviéramos de la piel hacia adentro. Ahora, ha hacia pasado adentro. otro tiempo, la resolvimos. Hay gente que eligió resolverla o hay gente que eligió no resolverla. Hay gente que eligió darse por vencido y entregarse a esperar a ver qué era lo que iba a suceder. También es válido, yo no estoy diciendo que no lo sea, mientras que no haya sido para esperar la aprobación de un tercero, mientras que tu conducta no sea para esperar, para aprovechar la aprobación de un tercero, para necesitar la aprobación de un tercero, para satisfacer la aprobación de un tercero, está perfecto. Ahora, si en este momento tienes miedo, le tienes miedo ¿a qué? Porque entiendo que hay una situación Ujú. económica que a todos nos afecta. O sea, no se crean que ni Claro, Mario Eugenia ni yo tenemos lingotes de oro metidos en el patio claro. de casa. No, no nos pasa. También tenemos que pagar en el supermercado, pagar la luz, el agua, el teléfono, el internet, Sí, todo lo demás, ¿ok? La otra el cosa, arriendo y todas las cosas. todito eso hay que pagarlo. O sea, no se crean, nosotros llegamos con los dientes pelados, ay, no tenemos para el alquiler. No, igual, mi hija pague, ok, igualito. Ujú. La otra cosa es, le tenemos miedo a la situación económica, si fuese el caso, porque no me siento capaz de enfrentarla o porque no sé cómo va a suceder ahora lo práctico en el nuevo mundo, ¿no? No sé si me explico, eso por ahí. Y para dejarte hablar, porque me Sí, encadené, hay tan bellos, mira, que está, este seguidor es tuyo, estoy segura. Lo más interesante es ver a ese dos es mujeres tuyo. hermosas. Ay, sí, qué bello, Dios Sí, mío. Dos señora. mujeres hermosas que saben, ¡ay, sí, Fred, tan lindo! Que saben bien de lo que hablan. Bueno, porque yo me pinto las canas y sé de lo que hablo. Qué bello. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Sí, hay que cambiarnos de chip. Han estado conversando. Mira que está Grisa Medina. Wow, siento que me pasa eso. Creo que eso fue con relación al tema del diálogo interno también. Martín Manrique, excelente, Eugen. Sí, es que ella es maravillosa, mi amor. Todos la amamos. Todos la Él amamos. es O sea, un ella es- amigo argentino. Saludos, Martín. Ajá, cuéntame, Bien, cuéntame, cuéntame. decías algo interesante en cuanto a cambiarnos el chip y creo que es lo clave en todo este tema con respecto al miedo, ¿no? O sea, porque, ok, ajá, tengo miedo, tengo estas conversaciones, estas emociones, ajá, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo gestiono? ¿De dónde salgo? Y dijiste algo interesante y es cambiarnos el chip. Pero ¿cómo nos cambiamos ese chip? Yo creo que lo primordial y lo interesante es identificar en qué momento del día tenemos ese miedo o esas conversaciones, ¿cierto? ¿Con qué situaciones? Porque Ujú. también no son con todas las situaciones y de forma inconsciente o consciente, no sé, no nos damos cuenta de que en ciertas áreas de nuestra vida somos de una forma y nos sentimos bien, somos plenos, ¿cierto? Pero hay otras en las que tengo un conflicto.
en las que no me siento bien, en las que el miedo me domina de manera negativa. Entonces, eso es la invitación, a identificar en qué momentos me siento así, ¿sí? Y entonces, ¿qué ¿En qué conexión momento o te qué sientes así y qué diferencia? te lo, exacto, y qué te lo detona además? ¿Qué te detona Ajá, que ¿qué tengas que hacer situaciones? qué situación? Hacernos responsables en esos momentos. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué me estoy...? Porque también el miedo se relaciona con el enojo, ¿no? Dicen que el 50% de las personas cuando están enojadas gritan, ¿sí? Cuando tienen miedo, perdón, gritan, se manifiestan a través del enojo. Entonces, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿con qué se conecta que yo me siento de esa manera? Luego identificar la emoción, que muchas veces, como te digo, puede ser miedo con otra cosa, miedo con enojo, miedo con Ujú. tristeza, ¿sí? Analizar también, como tercer paso, ¿qué me está diciendo el miedo en esos momentos? En esa área de mi vida, ¿qué tiene para decirme? ¿Qué tengo para aprender de ese miedo? ¿Sí? Están Y tomando como nota, ¿no? cuarta, Están tomando nota sí, de ahí estas va cosas ella. que me están diciendo. Muy bien, así me gusta. Y como cuarta, que ya lo veníamos diciendo anteriormente, cambiar las palabras, cambiar nuestras conversaciones, porque nada hacemos con identificar ese montón de cosas, saber en qué momento de mi vida lo hago, lo siento, pero entonces sigo actuando y siendo de la misma manera. Entonces, ¿para qué me sirve identificarlo si no voy a elegir cambiarlo? ¿Sí? Y esta es la invitación que nos hace también el coaching ontológico. Yo aprendo a distinguir para luego elegir qué quiero, cómo me quiero sentir, cómo quiero ser, cómo quiero pensar. Y esto, señores, o sea, esto es una decisión completamente personal. Aquí no me lo tiene que decir mi jefe, mi esposo, mi hijo, no, o sea, es una decisión completamente personal. Y lo decías también hace rato con lo del tercero. Estoy esperando de pronto que venga un tercero y me diga cómo voy a hacer esto, cómo voy a salir de esta situación. No, o sea, no va a venir un tercero, no va a venir, o sea, y si viene, dejo en manos de un tercero lo que quiero o la decisión que voy a tomar, ¿cierto? Sí, Entonces yo creo creo que es que bien esto es algo importante esto que completamente estás diciendo. personal. Yo creo que es bien importante esto que estás diciendo porque tenemos que hacernos responsables de cómo gestionamos nuestro poder personal, nuestro poder Ujú, interior. En la programación neurolingüística decimos que el no es una palabra que no escucha el universo, que de hecho nuestro ujú, sistema, a nivel de programación, nuestro sistema no está preparado para el no. A nivel verbal lo utilizamos mucho porque, bueno, por supuesto, como conexión, como conjunción, como negación, pues, nos sirve para comunicarnos, sí o no. Sin embargo, cuando yo digo no, no quiero comer más, el universo no escucha la palabra no y realmente lo que estoy diciendo es quiero comer más. Aprender nosotros a resignificar nuestros pensamientos pasa por un proceso de desaprender para luego aprender. Para poder desaprender es importante tomar conciencia, saber qué es aquello que voy a desaprender. Y para eso es muy importante comprender que nosotros vivimos un constante proceso de aprendizaje. Pero no puedo incorporar al vaso más agua si el vaso está lleno. Tengo que vaciar el vaso para ujú, incorporar más agua. Entonces, la forma de hacerlo es desaprender, reconocer que tengo, el desaprendizaje tiene que ver con el reconocer que tengo una incompetencia desde la conciencia. Hay algo que no sé hacer. Posteriormente a eso, entonces, buscar las herramientas para capacitarme, para cambiar ese pensamiento, para modificar esa forma de hablar, para gestionar la emoción de una forma distinta. Entonces ahí empiezo yo a incorporar una competencia desde la conciencia. Y cuando ujú, empieza todo este proceso, yo creo que es importante que la gente sepa que es necesario que pasemos por una crisis, es importante que pasemos por el caos, por la confusión, por el estiramiento. Si no pasamos por ese momento en el que el cerebro se nos empieza, como digo yo, te está echando humo al cerebro y estás, las cotufas se te están explotando. Me vas a volver disfrútalo. loca con este ejercicio que me mandaste. Ay, qué maravilla, qué bueno. ¿Estás sufriendo? Sí, bueno, eso, ya yo sé que está funcionando. Porque el momento de la Eso. crisis, el momento del caos, cuando estás en ese proceso, Mm, es lo que genera la competencia inconsciente. ¿Qué es una competencia inconsciente? Bueno, cuando respiramos y no necesitamos que nadie nos dé permiso para respirar.
cuando el corazón late, cuando hacemos la digestión, cuando manejamos y manejamos, conducimos un vehículo sin necesidad de que nadie nos diga por dónde nos vamos a meter. Y ya aprendimos a hacerlo de una forma distinta. Asimismo, tenemos que aprender a cambiar y hacernos responsables por nuestro verbo, por nuestro pensamiento, por nuestro diálogo Ujú. interno. Y yo sé que a lo mejor nosotros se los decimos de una manera muy práctica y ustedes creerán, no, pero es que claro, como ustedes son coaches, ustedes aprendieron, ustedes se lo estudiaron y ustedes lo saben hacer. No, puede ser que lo sabemos hacer, pero crean que es un proceso de toma de conciencia y de asumir la responsabilidad por eso, porque hay patrones en nosotros que vienen heredados ancestralmente, que nosotros no teníamos ni, no sé, pero es que ni mi papá ni mi mamá tiene que ver con eso y por qué yo salí con esto, porque son patrones que tienen que ver con un patrón de funcionamiento ancestral, ¿no? Y que esa responsabilidad de la que habla María Eugenia es fundamental asumirla si quiero enfrentar el miedo, tomarlo de la mano y cruzar el umbral que va a ser posible que yo pueda enfrentar esa situación con lo que el miedo me está diciendo. El miedo me está alertando. Yo digo que el miedo es una de las emociones, bueno, todas las emociones son buenas, pero si alguna de las emociones a mí me parece buena, es el miedo. Es el ¿Por miedo, qué? sí. Porque me alerta, porque me está diciendo, mija, no te tires por el barranco, échate una rimadita para acá, porque si te quedas aquí te me caes de frente, mi vida. Entonces creo que es importante, muy claro, escucharlo. ¿A quién crees que está afectando más estas crisis, María Eugenia? Mira, desde mi juicio, interpretación, yo creo que le está afectando mucho más a las personas que de pronto no tenían conexión con ellas mismas, con un proyecto, con un sueño, con un emprendimiento. Y esto no quiere decir que pues todos tengamos que ser así, pero yo soy una de las personas que piensa que todos nacemos con un propósito, con una misión de vida, sea cual sea, y a quién les afecta más estas crisis, pues aquellas personas que de pronto vivían en su día a día, como te decía hace rato, dándole la espalda a esos problemas, a esas emociones y que hoy toca mirarlos a los ojos y decir, ok, ¿ahora qué hago con esto? ¿Por dónde huyo? Porque no queremos es salir corriendo, ¿cierto? Pero no hay salida. Toca buscarle y enfrentar ese miedo. Sí, y decías algo ahorita interesante, que el miedo nos alerta, el miedo totalmente, esa es la función del miedo, el miedo es un miedo que nos invita a la supervivencia, que nos alerta, que nos dice, epa, ya va, está pasando esto, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde entramos nosotros a decidir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a gestionar. No quiere decir que porque a mí me dé miedo, por ejemplo, emprender, no lo voy a hacer. No, ya va, o Exactamente. sea, tengo miedo porque es normal tener miedo y te lo decía al principio, es una emoción más. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese miedo? ¿Cómo lo voy a gestionar para que se vuelva mi aliado? Y eso también lo he dicho, hay que conocer al enemigo. Si tengo el miedo como enemigo, conócelo en ti, porque ojo, el miedo se comporta de manera diferente en cada persona. Ujú. ¿Cómo es mi miedo? ¿Cómo es mi enemigo interno que me bloquea, que me paraliza? ¿Cómo puedo transformarlo para que me impulse más bien y para que me conecte con mi objetivo? Entonces ahí es donde entro yo a tomar la decisión y soy yo quien decido qué voy a hacer con el miedo. Y aquí podemos darle a las personas un montón de herramientas, un montón de soluciones, pero al final es una decisión totalmente personal, ¿cierto? A ¿Cómo lo mí el voy a miedo, gestionar? de hecho, yo en lo personal, a mí, no de ahorita, no, yo empecé a estudiar psicoterapia a los veintitantos años y desde que entré en el mundo del coaching, ya yo me relacionaba con este tipo de términos, pero a mí, por ejemplo, me tocó mucho trabajar el hecho de que a mí jamás el miedo me ha paralizado. A mí el miedo más bien me ha activado. Entonces hay que también dosificarlo. Porque ¿qué me pasaba? Que cuando a mí me daba miedo a algo, yo me disparaba. Se me disparaban. Me venía alguien y me asaltaba y yo era las que, pero es que no, yo no te voy a entregar nada, yo no tengo porque yo no voy a seguir discutiendo contigo, yo me voy media vuelta y me voy. Y tú a todo el mundo, pero Elena, que te están apuntando, mi amor. Entonces, y no, y lo hacía perfectamente consciente, ¿no? O sea, no era una cosa de reacción, es que a mí el miedo me activa. Eh, Mm,
y lo he visto en varios casos, me pasaba en obra, yo durante algún tiempo trabajé en obra civil y me sucedía que habían obreros que de pronto no se amarraban a la línea de vida, por ejemplo. Y muy confiados de la situación porque ya no le tenían temor ya se dominaban muy bien el espacio, pero además era porque ya dominaban el miedo de tal manera que ya para ellos era hasta como un gustico, ¿sabes? Esa adrenalina del tema del miedo. Y yo, miren, si ustedes quieren seguir trabajando con su miedo, vayan a terapia, pero se me amarra todo el mundo a la línea de vida porque les voy a explicar qué pasa, que si alguno de ustedes se me cae, Mm, vamos a tener aquí un problema un poquito más grande porque esto ya vamos a nivel de seguro, denuncia o un proceso más grande. claro. Pero cónchale, jefa, no, seguridad industrial con ustedes, todo el mundo se va a amarrar en la línea de Mm, vida. Pero es verdad, hay situaciones que ponen a las personas en un extremo que esa adrenalina con el miedo se les vuelve costumbre, se les vuelve una necesidad fisiológica. La adrenalina además en algunas personas puede llegar a ser adictiva en el cuerpo, ¿no? Además, todo esto tiene que ver con un trasfondo orgánico, corporal, pues orgánico sí, y se en algunos momentos puede ser hasta una patología. Por eso es tan importante ser responsables y hacer conscientes qué es lo que el miedo te está indicando de ti mismo. totalmente. Y lo decías ahorita, tú decías, el miedo me alerta, me pone activa. Y es porque básicamente el miedo es una respuesta bioquímica y emocional. Y tú decías exactamente, activa la adrenalina. O sea, y hay personas que disfrutan de la adrenalina. Y la adrenalina me hace sentir bien. Y no quiere decir que esté mal. Solamente pues de pronto identificar hasta qué punto esa adrenalina me beneficia, hasta qué punto se vuelve mi aliada, hasta qué punto me ayuda a cumplir mi objetivo. El miedo aumenta inmediatamente lo que es el pulso cardíaco, la sudoración, dilata las pupilas, ¿cierto? Y al mismo tiempo dispara la adrenalina. Y pasa mucho, ahorita que nombraste el tema de la seguridad industrial, pasa mucho en el tema de la prevención y era increíble en Venezuela cada vez que yo pasaba por una planta de producción, el trabajador sin los lentes, sin los guantes. María, es que yo tengo toda la vida trabajando así. Sí, o sea, Sí, está bien, te felicito. Y dele gracias a Dios que no le ha que pasado no te nada ha hasta pasado hoy. nada. Claro. Agradezca, porque no estás sano y salvo porque toda la vida lo has hecho así, es porque, bueno, definitivamente no te ha tocado, porque estás en una situación de riesgo, ¿cierto? Que afecta a tu vida. Y pasa mucho también en la construcción. Yo hace un año trabajé en Bogotá en una obra de construcción donde era CISO, supervisora de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y es increíble cómo en el piso 13, por allá, más de 300 metros de altura, la gente, María, es que la línea de vida me molesta, Ah, me limita. Ah, qué chévere. Bueno, no sé, pues, pero así no trabajas. La persona se entra en un choque en el que ya va, pero es mi trabajo, es mi sustento, necesito el dinero. Bueno, entonces cuida tu vida. Y ahí es donde claro. empezamos como a hacernos conscientes, ¿cierto? De la importancia de lo que es cuidarnos. Y alguna reflexión que yo siempre le digo a los trabajadores es, o sea, tú no nada más no vienes al trabajo. Fuera de aquí, ¿qué hay? ¿Con qué estás comprometido fuera del trabajo, con tu familia, con tus hijos? O sea, ¿para qué trabajas? Si tu vida no te importa, ¿cierto? Y es lo que te digo, o sea, también en ese momento identificar hasta qué punto la adrenalina me sirve y me es beneficiosa. Y hasta ¿Mm? qué punto el ego, que para algunas cosas te puede El ego. funcionar, para otras te está dominando. Porque eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, que a quién necesitas mostrárselo. Y entonces, en esa demostración a terceros, resulta que, inclusive a ti mismo, ¿no? No tiene que ser a terceros necesariamente, pero como yo me lo estoy demostrando que yo puedo con esto, estoy alimentando al ego que me está manipulando, lo que estoy haciendo es poniendo en riesgo mi vida. Entonces no estoy siendo responsable ni conmigo, ni ya que estoy tan pendiente de los terceros, no estoy siendo responsable ni conmigo ni con los terceros que tengo en mi casa. Porque entonces necesito ser responsable, necesito con mi ego cumplir con los terceros que tengo alrededor, pero no estoy cumpliendo con los terceros que tengo en mi casa, con los muchachos, con la esposa, con los hijos, entonces entramos en una incongruencia. Entonces, pero ¿por qué? Ujú, Pero ¿cómo es esto posible? Sí, eso es una incongruencia, porque entonces ¿dónde está el orden de tus prioridades? así es. ¿Mm? Así Esto es. da para mucho. Mm, y algo importante también de saber del miedo es cuando el miedo realmente
se confunde con una fobia, ¿no? Y aquí ya pues entra un tema más de psicología que pues no me compete de pronto tratar, pero lo voy a mencionar porque es importante saber cuando un miedo se fortalece tanto en mí que yo identifico que es un miedo irracional, por ahí lo decía hace poco en un post, los miedos irracionales son los miedos que no afectan y no ponen en peligro nuestra vida, ¿sí? Son miedos que más bien vienen de un estímulo, de una sensación, y ayer lo decía, cuando nos da miedo y se va el internet, por ejemplo, hace rato estábamos aquí colapsadas con el internet, eso genera miedo, porque bueno, no podemos terminar el live, no vamos a poder dar la idea, la gente no nos va a escuchar, eso es un miedo, ¿cierto? Entonces, ahora, es el miedo a hablar en público, ¿sí? Y es uno de los miedos más comunes en las personas, el miedo a mostrarnos, a hablar en frente a la cámara, y no es fácil, yo lo viví durante mucho tiempo. Y muchos de mis propósitos en ser coach era precisamente sacar esa vieja versión de mí que no me permitía hablar en cámara. Incluso, te confieso, entrar a Brinco Formación fue agarrar mi miedo así y decirle, mira, o sea, yo quiero No, esto y y definitivamente también entrando a Brinco Formación es la única forma de hacerlo. A mí me daba miedo hablar en una cámara, a mí me daba miedo hablar en público, un montón de cosas que me mantuvieron paralizada durante tanto tiempo, incluso grababa videos y me escuchaba y me daba, no me gustaba escucharme porque me daba miedo, o sea, no sé, imagínate, y y también pasa. Claro, lo he venido pero qué bueno, trabajando, mira lo ¿sabes? que Y es hacerse responsable, ¿no? Mira lo que es conectar, no con la necesidad, con la potencialidad, no con la carencia, sino con el recurso. Esa es la importancia de haber hecho tu inventario personal, de saber cuáles son así tus es. recursos personales y poder hacer uso de ellos, porque tampoco sirve de nada que yo haga el inventario de mis recursos personales y después los tengo ahí archivados y que Sí, alguien me los claro. desbloquee, ¿no? Están todos debajo de la cama porque ellos ahí se ven bellos. Es utilizarlos, es saber que puedo explotar al máximo mi potencial, ¿no? Y Y, que, y que entender que esto es cíclico, ¿no? Probablemente lo que nos da miedo ujú, hoy y lo que nos satisface hoy, dentro de un periodo de tiempo determinado, dentro de unos meses o dentro de unos años, va a ser otra cosa lo que nos va a dar temor, va a ser otra cosa lo que nos va a causar satisfacción. Ahora, ¿qué aprendimos de este miedo? ¿Qué aprendimos de esta satisfacción? ¿Y cómo podemos aplicar ese aprendizaje en una próxima ocasión? A mí me parece esto muy importante por lo siguiente. Comprender parte o yo lo veo de esa manera, me gusta explicárselo a la gente así, el entender tiene que ver con el razonamiento, con la lógica, con la interconexión ujú. de tu mente y de tu cerebro, ¿no? El comprender tiene que ver con factores que van mucho más allá, tiene que ver inclusive con el área energética, tienen que ver con tu espíritu, con tu alma. Y las emociones son para mí el factor decisivo en la toma de son el factor primario en la toma de una decisión. Y nosotros Ujú, vivimos pidiéndole a nuestro cerebro y pidiéndole a nuestra mente, de hecho yo lo comenté, fue parte de mi ponencia en el Congreso de Paz Mental, le vivimos pidiendo a nuestra mente que nos dé eh, la fortaleza o que nos dé la posibilidad de tomar las decisiones, que tenemos que tomar las decisiones desde aquí y no tomar las decisiones desde aquí, ¿no? Desde la emoción. Y yo particularmente siempre, desde que estoy involucrada con esto, siempre no, desde que estoy involucrada con esto, creo que nuestra mente creativa, de hecho el funcionamiento de la mente y a través de lo que es la gestión cerebral que reposa dentro de la mente, tiene como función crear las alternativas. La mente tiene como ujú. función ser creativa. La mente está para generar opciones, para darnos alternativas. Ahora bien, si yo tengo una creencia limitante y tengo un miedo, ¿desde dónde se van a crear esas alternativas? Desde lo limitante y desde el miedo. Si yo tengo una creencia potenciadora y tengo una alegría y tengo una emoción, bueno, positiva, negativa, tengo una emoción como la alegría, como la pasión, por supuesto que la alternativa se va a generar desde ahí. Ahora, ¿qué va a ser definitivo para yo tomar las riendas, elegir y tomar la decisión? La emoción. Porque la emoción no se pela, la emoción no se equivoca. Podrá ser que tú digas, es que no, es que yo siento que allá.
hágale caso a su intuición que va de la mano con su emoción. Porque así usted esté Mm, muy alegre, y así usted esté muy feliz, y usted esté muy brincando en cuatro patas, usted tiene por allá abajo un miedecito escondido que dice, así es. voy a llegar tarde y cuando yo llegue a mi casa me van a cortar la cabeza. Usted váyase rápido para su casa. Elija irse rápido para su casa. ¿Ok? Esa es la emoción que te está dando a ti, la razón de la Así elección que es. debes tomar. ¿Ok? Y eso es importante que aprendamos entonces a escuchar nuestra intuición y que aprendamos a escucharnos nosotros mismos, a leer nuestro cuerpo. A veces cuando aparece el miedo nos limita porque no sabemos ni escucharlo, ni interpretarlo, ni leerlo. Y desde donde lo estamos interpretando y desde donde lo estamos escuchando, es desde esa creencia de que el miedo es malo y el miedo es lo peor que te Hmm. puede pasar en la vida del mundo mundial. Y ahí es en donde está la creencia limitante sobre el miedo. Mira, y si leemos sobre el miedo, investigamos sobre el miedo, vamos a encontrar que todo lo que es el mundo hoy, que lo crearon personas, la electricidad, o sea, un montón de inventos. No soy muy fan de la historia o de las creaciones pasadas, pero a lo que voy es que todas esas personas que crearon cosas, que hicieron la innovación, todo lo que es la tecnología, tuvieron miedos en algún momento. Y yo estoy segura que esas personas en ese momento pues tuvieron que batallar con muchas cosas, pero que las hizo salir triunfantes y de pronto lograr el objetivo, el estar conectado con un propósito que querían cumplir, Así ¿sí? es. Y lo decías ahorita con el tema de las creencias también, ¿qué pasa? Lo que nos da miedo no es tanto el miedo en sí, sino sentirnos que soltamos el control de algo, que yo no soy dominante, si esta persona, pues yo le demuestro que no lo puedo dominar, me da miedo sentirme vulnerable ante esa situación, ante esa circunstancia, ante lo que está pasando ahorita con el aislamiento, nos sentimos vulnerables porque no tenemos el control de lo que está pasando, ¿sí? Yo Y, creo y que eso va muy ese, relacionado con las creencias. ¿no? Dime. Sí, 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 que yo creo que tocaste dos puntos que no tengo ni idea, no tengo un reloj a mano, no sé qué hora es, pero creo que ya es hora de ir cerrando, pero 3:30 para tocaste, mí. en 2 segundos ya se va a caer, pero si se cae, aunque sea para despedirnos, nos conectamos otra vez, pero lo quiero dejar grabado. Así es. Hay dos cosas que me parece súper importante que acabas de tocar. El miedo muestra nuestra vulnerabilidad. Una de las grandes Mm, cosas que sucede con el miedo dentro del rediseño humano es justamente que nos sentimos vulnerables y tememos cuando entra el miedo. Somos incapaces de escuchar lo que nos está diciendo, de ver lo que nos está señalando, de sentir lo que nos está manifestando, porque nos sentimos vulnerables. Pero no es ante el miedo, es ante la situación. es- El miedo nos está ajá. alertando. Lo que pasa es que nos paralizamos ante él y no somos capaces de escuchar, ver y sentir lo que nos está manifestando. Y me parece bien importante que tengamos claro que la vulnerabilidad eh, tiene que ver con todo esto porque no somos perfectos. Mira, faltan 2 minutos exactamente. Por favor, Ven, te despídete. quería decir antes de que se me vaya, el tema de la vulnerabilidad, aparte de que se me conecta con el miedo, también muchas veces está conectado con la tristeza y también le tenemos miedo a la tristeza, porque es que nos da miedo conectarnos con esas emociones que nos ponen al descubierto y qué bonito todo el aprendizaje que la tristeza nos deja. O sea, creo que nuestra mejor versión se forma desde ahí. ¿Y por qué? Porque cuando estamos en ese tema de rediseño humano, de construir nuestra mejor versión, tenemos que volver a nacer prácticamente y eso duele, ¿cierto? Eso Ujú. duele. O sea, no podemos pretender comernos el mundo, ser mi mejor versión y por allá hay un montón de motivación y sí, lo voy a lograr. Ojo, no quiere decir que esté mal, es necesario. La Ujú. motivación es necesaria en todo esto, pero tampoco bloquees las emociones que te hacen sentir, porque desde ahí es donde vas a realmente construir tu rediseño y tu mejor versión desde Así lo es. fácil, no, porque ya lo que eres, ya lo eres, ya tuviste resultados desde ese lugar, ya los estás tocando hoy día. Ahora, ¿con qué te quieres conectar? Ah, es que yo quiero ser tal persona, cumplir tal sueño. Ok, empieza un proceso de rediseño, un proceso de transformación que duele y que te vas a Claro. enfrentar a un montón de miedos, de dolor, de 30 tristeza, de segundos. alegría. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos o qué? Sí,
déjame cerrarlo, dejarlo grabado y me vuelvo a conectar. Dale, Ok. listo.